hablando de arquitectura, vamos a nuestra sección del tema. Llegando desde la arquitectura romana, pasando por los griegos y desde las creaciones de Barragán, Juan O'Gorman, Mario Pano, Ricardo Legorreta, Agustín Hernández, Teodoro González de León, sin dejar atrás el Taj Mahal, el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, la Mezquita Al-Arham, la Estatua de la Libertad, Machu Picchu, la Mezquita de Córdoba, el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel, la Ópera de Sydney. Para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas, llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez su Escudero en el Choro Matutino. Arqui, ¿cómo te va? Queridísima Vire, ¿cómo están? Buenos días, mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ahora sí tenía rato de no verte, De no vernos, ¿sí? Oigan, pues hoy para platicar, creo que ya hemos hablado de manera como atomizada de algunos ejemplos de esta arquitectura que pues a la gente siempre la ve y le llama muchísimo la atención, y a mí me gustaría hoy platicar un poquito cómo se genera, cuál es el origen y quiénes son sus principales representantes. Me refiero al deconstructivismo, que es desde finales de los años 80. Ahí vamos. La ansiedad, que es un movimiento que surge como reacción a la tendencia del movimiento internacional y del modernismo de los 70s, ¿no? El movimiento internacional finalmente homologa y nos hace ver pues prácticamente todos los edificios idénticos, sin importar en qué parte del mundo están ocurriendo, ¿no? Para que lo dejemos claro, la Torre Latinoamericana, por ejemplo, es un edificio del movimiento internacional, o sea, 4 lados, forrado de vidrio, no tiene ahí mayor compromiso. ¿Cuál? La Torre. La torre, sí. Latinoamericana. Sí. Digo, es un ícono en la arquitectura de nuestro país, pero insisto, es un ejemplo del movimiento internacional, no hay nada. Entonces, hay un grupo de jóvenes inquietillos, entre ellos pues, Zaha Hadid, desde luego, Frank Gehry, Daniel Libeskind y todos ellos. Gehry, ese es el que hizo el Guggenheim, claro. Sí, que el Guggenheim es uno de los grandes ejemplos de la deconstrucción. Ándale, el término se ha puesto como de moda por el tema del patriarcado y de construirse. En realidad el origen está en un filósofo que es Jacques Derrida, un filósofo francés, que lo que establece o lo que dice es, creo que las estructuras tal y como las conocemos han llegado a su límite, es decir, hay un discurso maniqueo que dice o blanco o negro, y la verdad es que el lenguaje incluso tiene distintas maneras de poderse leer. Hay grises en medio. Exacto, hay matices y hay distintas maneras de interpretar una misma frase. Entonces, un poco en este sentido, los arquitectos dicen, bueno, pues también podríamos hacer lo mismo con la arquitectura y plantear una manera diferente de hacer justamente esta arquitectura. Y entonces abandonan la línea recta, abandonan la línea vertical, se van por los planos inclinados, por geometrías no regulares. Más complicado. Mucho más complicado. Claro, esto viene de la mano o está acompañado por los avances tecnológicos. Claro. La computadora permite figuras. Experimentar, además de los nuevos materiales, ¿no? Sí, porque hoy podría ser muy fácil criticar el movimiento internacional si solo vemos 4 lados de la Torre Latino, pero en su momento... Claro, no llegar a estas alturas, claro, en esas condiciones, con esos terrenos, etcétera, tuvo su mérito, ¿no? Sí. Entonces, surge este movimiento hacia... Pero, a ver, yo creo que ves en Roma ves ¿cómo se llama? El Coliseo Romano. Es una obra de arte. Sin duda, La claro. arquitectura no era recta. Bueno, en realidad sí, porque obedece a una, de cuenta. La base, o sea, sí. Digamos, hay una lógica estructural, digamos, en el Coliseo hay una lógica estructural. Si tú lo ves, entiendes cómo bajan las cargas de arriba hacia abajo a través de los arcos, ¿no? Claro, el trazo es elíptico porque, bueno, pues es el lugar donde se llevan a cabo Para estos contener eventos, la etcétera. Como una plaza de Sin toros, embargo, estructuralmente la lógica es perfectamente natural, digamos. A la hora que tú ves el Guggenheim de Bilbao, dices, ¡ay, hijo de la fregada! ¿Por dónde? O sea, no hay una sola línea recta, No. que te diga justamente cómo bajan las cargas. El esqueleto ese, ¿qué es? ¿No? Exacto, y eso es justamente a lo que apela la deconstrucción, a que el observador intervenga
y él genere su propia interpretación de la obra. Es un poco como expresionismo, ¿no? De alguna manera están inspirados también en el cubismo de Picasso, ¿no? Es decir, es una propuesta pues muy plástica, muy plástica. Digo, por otro lado... Y toma forma, se arraiga en Sí, claro, y entre ustedes. Sí, Digo, bueno, en el mundo de la arquitectura. es una arquitectura evidentemente con muchos recursos, que requiere muchísimos recursos, o sea, de mucha lana. Sí. Sin embargo, aquí en México tenemos un representante, creo yo que bastante digno, que es Michel Rothking. Hemos hablado, el que tocaba la batería con Alex Sintek. Sí. En algún momento se fastidia del grupo, se mete a estudiar, se mete a estudiar normal, ¿no? Eso es normal. Se mete a estudiar arquitectura en la Ibero y egresa y empieza a hacer algunos ejercicios, la verdad es que con bastante es una dignidad. De las más firmas destacadas Sí, ahora en el sí, país. sí, en este momento tiene bastante chamba. De sus primeras obras, por ejemplo, está el Museo del Chocolate en la fábrica Nestlé, que es justamente a partir de los colores de Nestlé, ¿no? El rojo, el blanco, una serie de prismas, pues bastante irregulares, ¿no? Que funcionan justo como un pasillo, ¿no? A través del cual tú caminas y vas viendo ahí la evolución del chocolate y toda esta historia, pero las formas no son regulares, ¿no? Ese es justamente como a lo que apela la deconstrucción. Hay algunos que son mucho más complejos en términos de su manufactura que otros, ciertamente. Son poco los mexicanos que Sí, tienen. no, definitivamente, ese mundo o sea, es salvo muy el caso de Rothking, no recuerdo en este momento, que me disculpe si por ahí se me escapa a alguien. Digo, Rothking tiene un ejercicio muy bonito, a mí personalmente me parece que es un edificio bellísimo, el Foro Boca, en Boca del Río, en Veracruz, es un auditorio a la orilla del mar, resuelto con concreto, pero otra vez volvemos a estos volúmenes que no tienen aparentemente ningún orden en términos de verticalidad, ¿sabes? Es resuelto con todo de concreto y pareciera como una roca más de estas que están ahí tiradas a la orilla, ¿no? ¿Sabes? Como si fuera un rompeolas o una cosa de estas. Ese que está ahí. Sí. Al interior, obviamente los espacios se vuelven muy complejos, ¿no? Es decir, porque por un lado tienes lo que estás viendo por fuera Las fachadas, y ¿no? luego por dentro pues la cosa se pone peor. Digo, recuerdo el Pero es que las escaleras que estoy viendo justo parecen un laberinto. Claro, ¿no? claro, porque obedecen justamente a estos trazos irregulares y a estos trazos Deforme. que ellos también llaman caos controlado, porque si bien es cierto que las formas parecen no tener un orden, lo cierto es que las composiciones viven o están en un equilibrio. Tienen un porqué. Exacto, hay un equilibrio, como una tensión ahí súper interesante. ¿Este de quién es? ¿De este? El Foro Boca de Rothking. De este baterista. Michel Rothking, exacto, sí. Mira. Digo, Pero es como esos lugares que estás al interior y ¿para dónde voy al baño? No voy a encontrarlo. Debajo de la escalera. Bueno, pasa lo mismo en el Guggenheim, ¿no? O sea, que cuando entras en el vestíbulo es una cosa enorme, gigantesca y si no sigues un poquito como los pasillos y tal, te das una buena perdida. Te pierdes. Es bastante complejo. Sí. Y ese es justamente el sentido del deconstructivismo. Y hay otros que son, pues, digo, arquitectos de este movimiento que también tienen lo suyo, la misma Zaha Hadid, de la que hemos hablado muchas veces, Sí. está también en los... Ese hombre tiene mucha lana en sus presupuestos. Sí, insisto, es que su arquitectura. firma, Sí, no, sí. Solo su firma. Claro, vale una lana. La Digo, ella lana. ya no, pero Schumacher, que es el que se quedó al frente del Calatrava, y despacho. esos cobran solo. Sí, bueno, tremendo, ¿no? Sí. Les decía, hay otros representantes que también tienen lo suyo, por ejemplo, Daniel Libeskind, ¿Judío? Sí, en realidad, fíjate que hay un chorro, ¿no? O sea, la verdad es que En todos los sentidos. dentro de este Sí, grupo, sí. sí, o sea, dentro de este grupo, salvo Rem Koolhaas, que es holandés, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Bernard Schumi, Todos. Peter Eisenman, esos cuatro son de origen judío. Judío, no sionista. Judíos, exacto. Claro. Sí, Es sí, otra cosa. Exacto. Bueno, no sabemos. Bueno, Hasta- puede algunos ser, Algunos pero serlo, quiero sí. decir que no es lo mismo, ¿no? Puede que sea Sí, no, alguno de ellos claro, sionista, sí, no va pero, junto con pegado, claro. Exacto, Sí, a sí, eso no, me no, no. refería. Que puede que sí, ¿eh? Claro. Ajá. Daniel Libeskind tiene muchos edificios muy interesantes. Uno de ellos es justamente el Museo del Holocausto
en Berlín, que en planta es un trazo como si se tratara de una fisura, o sea, si tú ves el edificio no es una línea recta, sino es una cosa que se va quebrando, como que se está rompiendo, como y que se está abriendo. Es correcto, Ah. ¿no? Y luego un temblor, ¿no? Que queda justo como que además setas así abiertas. que además tiene todo el sentido poético, digamos, ¿no? Es decir, es esta cosa que es esa Resquebra. línea que se quiebra, que se rompe, Se ¿no? resquebraja por... Y luego las fachadas que son metálicas también traen unos cortes ahí diagonales que son como las entradas de luz. El holocausto. Sí, es justamente el holocausto. Es muy impresionante porque además en el Supongo último... que no será sionista. Sí, en por eso el sí. último nivel, cuando tú llegas hasta la planta baja, colocó en el piso unos círculos de metal con caritas. O sea, le hizo unas caras entonces es un pavimento, haz de cuenta como si fuera grava, pero en vez de grava son estas caritas Con metálicas que cuando tú pisas, pues aquello suena verdaderamente como si terror. estuvieras pisando. Terror. Sí, una cosa terrible, ¿no? Entonces es digamos, la arquitectura esta te invita justo a... ¿Cómo se llama esta arquitectura, has dicho? Deconstructivismo. Deconstructivismo. Sí, te digo, más allá de hacer la arquitectura, es como una postura filosófica, ¿no? Al respecto de tendríamos que ver las situaciones o las cosas desde otros puntos de vista. O sea, necesitamos entrarle a ver de otra manera, ¿no? A mí, por ejemplo, Gehry me gusta, y sin embargo creo que el edificio más bonito que él tiene es la Fundación Louis Vuitton en París. Que es Más que el Guggenheim de Bilbao. Sí, la verdad es que sí. El Guggenheim es un Sí, icónico, es un mito, es un parteaguas, digamos, en la Los arquitectura. metales que se utilizaron. Todo eso. Sí, el titanio, ¿no? Titanio. Sí, de hecho, hay una exposición hacia finales de los 1997, si no me equivoco, en el MoMA de Nueva York, en donde participan todos estos personajes. Se llama La Deconstrucción 25 años antes, ¿no? Ellos están ahí como adelantándose un poquito, ¿no? Y entonces presentan Ese ahí es lo sus... de- Ese es el de Louis Vuitton. Ah, bueno. Parece una nave Se ve que es espacial, de él, ¿eh? Sí, tiene Tiene todo el sello, disco, sí, tiene claro. toda la... El sello es de y él. el edificio se llama La Nube. ¿Qué fue primero, esto o Bilbao? No, Bilbao, Guggenheim, sí, pues. Bilbao es del 97. Sí, por del este vino 97. después, ¿no? Este es posterior. Y este es muy bonito porque Gehry tiene como ese talento para emplazar los edificios, ¿no? Porque el Guggenheim también está como Sale de la... Metido, atornillado, como Sale está de la metido. ría. Exacto, como metido en la Sí, ría, ¿no? sí. Él habla de la inspiración en un pez, por Sí, ejemplo, por ¿no? eso, sí. Y por ejemplo, también está metido en una depresión en el bosque. Ajá. Entonces, cuando tú llegas a nivel de calle, parece que el edificio Una está nube. flotando, Sí. está saliendo de por ahí, qué ¿no? bello. Y tiene estas estructuras de madera bellísimas, ¿no? Con unos herrajes de acero. Este es de la empresa de... Sí, privada, sí, de Louis lo Vuitton. de Sí, los es una bolsos. fundación. Sí, es una fundación. Les alcanza para tener sus No, pues si las fundaciones. bolsas. Esos son los bolsos y esas cosas. Sí, Sí, claro, la claro, ropa. claro, No, claro. pues, Y bueno, el lugar está dispuesto para hacer exposiciones de arte. Es una galería de arte ¿En París? En París, sí. Increíble, ¿no? Es decir, y luego repito, estas como pues mamparas o estos elementos que hay ahí como translúcidos, la verdad es que son Y de noche impresionantes. espectacular, porque veo que por sus tonalidades le cambian de colores a la iluminación de acuerdo a la Sí, temporada, sí, ¿no? y tú puedes llegar hasta la azotea y entonces tiene ahí como un roof. Y entonces te paras ahí, ves las estructuras y ves hacia el bosque. La verdad es que es toda una experiencia. Creo que justamente el movimiento deconstructivista apela justo a eso, ¿no? A que la experiencia sensorial, digamos, dentro de sus espacios sea, pues esto todo un... O sea, es una característica del sí, que sea un ¿Cómo hace suceso. arquitecto joven para orientarse hacia algo así, ¿no? Para encontrar Esto un es como estilo. que, como en todo, se ve que tienen Sí, otras- otras dimensiones en su claro. cabeza, Sí, supongo, ¿no? Sin duda, sí. Porque arquitectos es difícil serlo, pero mucho más difícil es ser un arquitecto con estas Sí, claro, ideas, claro, ¿no? claro. Mira, a Digo, mí lo que me sorprende pregunto, mucho, o sea, cabrón. digo, yo cuando veo estas obras digo, ¿cómo diablos se imaginaron el sistema Eso constructivo? te ¿Sí me explico? digo, Porque ¿cómo? es una cosa es que yo Sí, me el imagine
una cosa en croquis Sí, y sí, me pero aloque. por dentro, ¿cómo pero luego, levantas eso? exacto, pero luego cómo balanceo las cargas, Eso. cómo construyo, es decir, la cimentación de eso, cómo es, ¿no? Por eso te hablo de ese arquitecto. Entonces, claro, ¿Cómo entonces justo ese llegas es a me eso, parece que ese es justo el mérito o el valor que tienen de estos los grandes. estos personajes que sí me parecen pues esto fuera de serie. Y aunque ¿no? todos tienen un mérito artístico, aquí el tema de la creatividad explota. Sí, claro, ¿no? hay una libertad brutal, ¿no? La libertad creativa que hay en estas obras es impresionante, ¿no? Hay Sí, otro pero bueno, personaje. los costos de eso. Ah, no, bueno, por eso te digo, son obras multimillonarias, Todas, ¿no? multimillonarias, ¿no? Puedes hacerte una chaquetita mental, pero para aplicarla Sí, luego sí, en la sí, realidad sí, te sí. necesitas mucha lana. Pero te digo, si hay empresas... Ahora, esto es también una respuesta, porque siempre la arquitectura responde a un momento social. Ajá. Y a mí me parece que esto es la respuesta ideal a este momento. Rebeldía. Pues, por un lado rebeldía, pero por otro lado obedece a unas posibilidades económicas tremendas Claro. como las que Sí. tenemos en este Sí, momento, sí, es decir, claro. de una economía voraz. Te sobra. En algunos Donde Algunos. hay sobra. exacto, Sí, sí, que sí, les sí, sobra el que dinero. esta acumulación de riqueza en Eso algunas zonas, ¿no? les da para- Les da para hacer justamente esto, ¿no? Pero digo, finalmente también cada que un país o cada que una ciudad se avienta, coloca una cosa de estas, pues manda una señal de poder y Claro. de control Es y lo que de hizo Bilbao. que sí, claro. Y de Modeloso. invitación de decir, vengan. No, claro, claro, sí, 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 de incentivar y de mover más lana, ¿no? claro. Porque claro, las entradas a estos museos, pues cuestan un dineral, ¿no? claro. No, lo que decíamos hacer, Sí, lo que pero no platicaban puedes hace hacer rato. un museo de estos en el desierto y no hacer nada más alrededor. Claro, claro, Necesitas tener... Porque eso en un día te lo echas. claro, claro. Luego, Sí, necesitas ciudad- tener infraestructura claro, para restaurantes, una semanita de turismo. claro, callecitas, etcétera, Ajá, que es lo que etcétera. hay que hacer en Cuernavaca. Justo. Por ejemplo, no, en serio. Sí, porque ahí están las obras, ¿no? Ahí está el Museo Ajá. Juan Soriano, ahí están los chocolates, ahí está el Centro Cultural Eso, Teopanzolco. pero luego no tienes nada, ¿no? eso- Sales a la calle y la banqueta está hecha a pedazos. Exacto. No hay un recorridito Exacto. donde te vayas, Ajá. ¿no? O sea, por ejemplo, Las barrancas, la paseos en las desconexión, barrancas, la desconexión limpiar que- las barrancas, que es lo que hizo Vizcaya y Bilbao. Exacto. Y que justo es la problemática ahora que hablábamos del Juan Soriano, ¿no? Las inmediaciones, a mí me pareció perfecta la ubicación, pero luego, Pero como claro, acomodas. hay que la- remodelar Digo, hasta de- el... Y suena perfecto decir, te vas caminando desde el borde hasta el Juan Soriano. Es que- Claro que sería maravilloso poder hacer un recorrido A por ver, los museos del está centro el de esa Guggenheim forma, aquí pero y enfrente está el mercado, Claro. una obra de arte. Claro, también, súper Mercado La bonito. Salve. Sí, No, sí, sí. Eso, por eso te digo, vas a visitar el mercado y es una joya. Claro, claro, Con la claro. gente del pueblo allá adentro. Sí, vendiendo sí, claro, los claro, jitomates, frutas ¿no? y jitomates, Sí, etcétera. Sí, pero claro. Por eso te digo, aquí necesitan meterle mano a cuerda. no, Claro. aquí aviéntate la caminata del Adolfo López Mateos al Juan Soriano. Pues es que a es ver si imposible, llegas porque no te atropellan, claro, ¿no? es imposible cruzar, Viri, porque Sí, claro. Eso- digo, si llegas por atrás al Juan Soriano está muy bien, ¿no? Por Tienes esta- que darle la vuelta por el Congreso. pero si tú vas justamente del centro y quieres cruzar ¿Dónde? ahí donde está la gasolinería, claro. pues Sálvese te quien pueda. arriesgas el físico, ¿no? Porque justo no hay un paso peatonal, no hay un reductor de velocidad Ajá. y además es una encrucijada ahí de automóviles, unos que van para el centro, Sí, unos que salen justo de ahí, ahí es el justo ese despapalle. nodo es un problema. De ahí justo que no tenga, me parece, pues el éxito que debería Claro, tener. Porque incluso para visitar los jardines está increíble, pero si el acceso no es cómodo, Ajá. ¿no? Que es justo lo que hacen en el otro sentido los centros comerciales, ¿no? Te facilitan todo para que llegue rápido, para que le quedes meten la cómodo. lana pa' que Le no- ven- ¿Sabes? Te invitan ahí. Claro, digo, pues a Veranda tiene hasta su paso a desnivel abajo de la autopista para que del otro lado De aquí cruces. no te vas, ¿no? Exacto, ¿no? También te Casi la te pican ahí succiono. adentro. Sí, bueno, claro, pero eso es lo No, que no, pero eso es en lo que tendríamos que trabajar. Cuernavaca. Arque, muchas gracias mucho. por Al contrario, acompañarnos muchísimas y por gracias. este gran concepto que hoy aprendimos que es De el la deconstructivismo en la arquitectura. En la ¿no? arquitectura, en la Y que arquitectura. obviamente por el término, ya lo hemos escuchado mucho, lo decía el Arqui, en términos de feminismo y demás, pues termina por encajar. Sí, muchas de las termina ideas, tocándose, ¿no? sí, Por ir claro, desmontando las estructuras. Exacto, que, exacto. bueno, Dar durante lecturas tiempo parecía distintas. La única vía. Es para correcto, vivir. es Muchas correcto. gracias. Muchísimas Arqui. gracias a ustedes. Buen Arqui, día. querido. Nosotros